Durante este proceso de construcción de la lengua catalana, en Mallorca hubo dos voces discrepantes. Al final no se hicieron mucho caso, pero consta de que hubo discrepancias. Uno fue el arquitecto, matemático, periodista, poeta e historiador mallorquín Pedro de Alcántara Peña. Este señor todavía se ve que no se ha enterado de lo que dijo, no le han quitado la calle que tiene en Palma. Y el otro fue el escritor y profesor lingüista Mosén Antonio María Alcover. Que esto para el catalanismo es pues una especie de... Es un patrimonio, pero solo usan la parte que les interesa. Este señor tuvo dos etapas en su vida. Una que era catalanista, que se pensaba que el catalanismo, pues Baleares se incorporaba en un rango igual que en Cataluña, pero luego se dio cuenta de que no era así. Que nosotros éramos el vagón de cola, pero el que va del vagón, pero con la cuerda por las vías estirando. O sea que, y entonces lo que pasó, que Peña escribió un artículo que se titula Lengua mallorquina, donde afirma simplemente lo que estamos contando aquí, que el mallorquín no es catalán y que el mallorquín es una lengua compuesta de palabras catalanas, lemosinas, aragonesas, árabes, italianas y otras, junto a las arraigadas en la tierra, en referencia a los rumes, los mozárabes, que se conservan aún de hebreas, fenicias, griegas y romanas. O sea, básicamente lo que estoy explicando en mi libro. Este señor lo dijo hace 100 años, pero nadie le hizo ni caso. Y luego tenemos a la figura de Alcover, que es súper importante, porque Alcover, a pesar de haber asumido las tesis catalanistas, que decían que la lengua de Baleares y Cataluña es la misma, lengua catalana, aceptemos eso como... Podemos aceptarlo, pero así como nos tratan, no se puede aceptar. Entonces Alcover lo que hacía era defender la personalidad lingüística de Mallorca. Era consciente de lo que se habla en Mallorca y en Cataluña es distinto. Y él estaba trabajando en el Instituto de Estudios Catalanes como presidente de la sección filológica, es un cargo importante. Estuvo ahí de 1911 a 1918, trabajando para construir la lengua catalana. Pero visto lo visto, de que al mallorquín lo dejaban totalmente de lado, cogió sus trastos y se vino a Mallorca. Tenía una cajonera con todo, el Sique Lexere, que le decía él, con todas las fichas del diccionario que estaba fabricando, que estaba haciendo, y se vino con los trastos a Mallorca. Entonces, lo que dijo Alcover, al final, era un diccionario que es como una enciclopedia de 10 tomos, es así, he dicho, son 10 tomos que están todas las palabras de la lengua, tanto de Baleares, Cataluña y Valencia. Es un diccionario que te pone una palabra, a lo mejor para explicarte una palabra te mete media página, porque ahí te pone todas las citas que ha encontrado del diccionario, de toda la historia de la lengua, te dice cómo se pronuncian en cada sitio de Baleares, Cataluña y Valencia, y pues es una obra descomunal. Y gracias a él podemos saber si una palabra es de Mallorca, de Menorca, de Ibiza o de Valencia. Es la única manera que tenemos de que no nos tomen el pelo. Porque en el diccionario de la lengua catalana esto no lo pone la palabra y punto. Entonces, gracias a esto, la lista que os he comentado antes, así he podido hacerla. Porque tú te suenan las palabras, pero no puedes estar seguro. A lo mejor aquí decimos, en Mallorca se dice una palabra de una manera, en Cataluña de otra, pero en Valencia se usa la misma. Pues con este diccionario podemos saberlo. Entonces este diccionario, que es de la lengua catalana, él lo denominó Diccionario Catalán Valenciano Balear. Y ahí se queda el nombre. Entonces este título, el catalanismo no ha sido capaz todavía de quitarlo. Pero bueno, tiempo al tiempo. Pero todavía nos queda. Yo como lo tengo en casa, a mí no me lo van a quitar. Si quiero mirar una palabra, me voy ahí y lo miro con mucho cariño. Pero bueno, como decíamos, a pesar de las reticencias de Alcover y de Peña, el catalanismo triunfó. El catalanismo rompió la unidad de la lengua occitana. Y por añadidura impuso una ficticia, sacrosanta unidad de la lengua catalana, donde la lengua mallorquina queda reducida a un simple subdialecto. Esto de que el catalanismo rompió la unidad de la lengua occitana tampoco les gusta a los catalanes, porque nosotros cuando hablamos de que el mallorquín no es como el catalán, nos dicen, ¿qué haces? ¿Vas a romper la unidad de la lengua? ¿Esto nos hace débiles? Digo, vale, pero tú hiciste lo mismo hace 80 años, ¿no te más débil?
Pues ni caso. Ellos a lo suyo. Pues eso es prácticamente lo que quería contaros. Y también, para acabar, el resumen que he hecho del final del siglo XIX, siglo XX, de cómo pasaron del occitano al catalán, para nosotros podemos decir que pasamos del sueño occitano a la pesadilla catalanista que hoy en día vivimos. Muchas gracias.